Entonces, ¿quieren empezar ustedes? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Álvaro. Álvaro se peina, ¿no? Para las cámaras. Álvaro, es tu momento de no, estrellato y te quitas ahí, ¿no? Qué bueno que me metí a bañar, si no, híjole. Qué oso. Ok, ¿alguien quiere empezar con algo que haya quedado por ahí? ¿O no? ¿Sí, no? ¿Quién sabe? ¿No? Bueno, según yo nos quedamos en el capítulo 11, ¿no? Cuando habla del mutismo justo. O sea, me gustaría ir haciendo esto que bueno, porque hemos hecho otras cosas como hemos hecho, que no quiere decir que sea malo, que es pues ir leyendo algunos fragmentos que a mí me parecen interesantes y un poco poderlos comentar, ¿no? Y bueno, y que ustedes hagan lo propio también, o sea, como si tienen algún fragmento que les parezca interesante de discutir, pues también lo señalan, ¿no? Dice, en la 101, si bien no dejan, bueno, esto, ¿no? Está hablando justamente del mutismo, ¿no? Dice, dice, los niños que suben en un rincón, o sea, pues que es toda esta cosa también de, pues, del silencio y demás. Dice, eso, ¿no? Dice, si bien no dejan, ¿no? Bueno, es lo que llaman mutismo, ¿no? O sea, el mutismo, ¿no? Si bien no dejan completamente el mundo, si bien no se sustraen del todo a la lengua del grupo del que escapan, el sueño abrió en ellos un mundo interno de libertad que los arranca rápidamente del mundo social común, de las zonas autoritarias jurídicas, culturales, competitivas, guerreras. Es lo que llaman anomia. El temor a los demás señala el horror a la vida familiar y empieza a proliferar, a multiplicarse en la vida refleja. El ausentismo escolar, la autoextinción, la anorexia mental, el aislamiento huraño, la susceptibilidad sin límite, es lo que suelen llamar, cuando no locura, los escalones de la locura, ¿no? La depresión secreta que no reconocen, que los proteja de todas las afecciones, contra todas las infecciones, contra todos los microbios, contra todos los virus, contra todos los riesgos, contra todos los pasajes al acto, provoca en primer lugar mediante un giro, también paradójico en cada ocasión, el rechazo de los más cercanos y los más amorosos, retraimiento interior, marginalidad social, fantasía circular, confusión, hostilidad parental, odio familiar, taciturnidad, poco a poco todo confluye y se torna indisociable. Un día ya no se logra distinguir abandono de muerte, abandono de paisaje, abandono de hambre, abandono de contemplación, abandono de lectura, abandono de voluptuosidad, abandono de felicidad. Ajá. Luego dice, el vértigo está en el centro de la danza animal. ¿Sí? Se está haciendo como toda esta reconstrucción justamente de algo que pasa en la infancia, bueno, que no, no es que a todo el mundo le pase, ¿no? Pero esta cuestión de, que además un poco tiene que ver también con su vida, esta cuestión de negarse bueno, o sea, como saben que, bueno, que era medio autista, pero también esta cuestión del retraimiento, o sea, como un poco esto que cuenta también de aislarse para comer, ¿no? Que además tiene, de aquí viene también toda esta cosa que va a desarrollar en este libro, de la pequeña comunidad de solitarios, porque le encanta como la idea de los solitarios, esta gente que se aparta, pero también esta cosa pues, del comer, ¿no? También esto de lo que está hablando, que es como muy simbólica, obviamente. O sea, la cuestión de que la comida es un acto como común, o sea, es el acto común de la familia y de repente sustraerte, o sea, negarte a comer, ¿no? Y esconderte, ¿no? De todo lo demás. Y estas sensaciones que empieza como justamente a describir, que es también esta forma de alejamiento del mundo, que es una especie de figura también de un poco lo que pasa en digamos, en este vértigo también del que va a hablar de la danza, ¿no? Un poco también entrar a una esfera completamente como distinta, donde no hay lenguaje, donde no hay comunicación posible, donde es esta especie también como de trance, ¿no? No sé. ¿Sí? ¿Qué piensas? Así queridos, ¿no? Está raro, ¿no?
¿no? Bueno, todos aquí tienen buen apetito. Siempre ha tenido buen apetito por lo que veo. Me voy a poner. ¿Se escucha? Uh-huh. Sí. Pues a mí me hizo pasar, me hizo pensar ese pasaje, bueno, mezclando un poco clases, a las normas del parque humano, ¿no? Cuando habla de junta este concepto del lactante y del mundeante, ¿no? Del mundante, como este paso que se hace desde el hacer el concepto de la madre como aquello, y de la mama, ¿no? De aquello que se aprieta y sale algo de lo externo hacia lo interno, pues el mundo finalmente viene a cumplir esa misma función, ¿no? De aquello exterior que entra, que es consumido, ¿no? Que es mamado. Y precisamente en esto que se señala en este texto de todo este juego de dejar de comer, ¿no? Que yo siento que es mucho el movimiento contrario a este mamar, a este mundear, ¿no? Sí, pues eso. Sí, es el rechazo, ¿no? También, en cierto sentido, ¿no? Además es como una práctica ascética compartida independientemente de las doctrinas, digamos. Hay, por un lado, la vez pasada hablábamos un poco a propósito del asunto de la mística y un poco también pensábamos con Bataille que efectivamente hay una cierta captura de la mística en el sentido de la doctrina religiosa, pues, ¿no? Hay una manera de leer desde allí, pero al final del día también hay otra dimensión de la ascética que tiene que ver precisamente con estas prácticas en las cuales el propio cuerpo se entra en un régimen independientemente de la doctrina a la que esté sirviendo. Quiero decir, ahorita se me ocurre que los cínicos, Diógenes, parte de la ascética de Diógenes tenía que ver con contener el hambre, ¿no? Se dice un poco por allí que Pitágoras también. En Oriente, bueno, ni se diga, ¿no? Los rishis, los que se retiran, los ascetas del bosque, pues, o sea, me da la impresión de que es interesante como recuperar esta posibilidad de pensar estas prácticas. Ahorita que te estaba escuchando, me parece interesante que más allá de cualquier tipo de doctrina o de cualquier práctica declaradamente espiritual o algo así, hay como hay un retraimiento de pronto del cuerpo en donde hay una necesidad de ello. Incluso yo diría que intuitivamente uno podría como recuperar la memoria y decir que nos ha pasado alguna vez la necesidad de dejar de comer totalmente sin una razón necesariamente consciente o declarada de no quiero, necesito limpiarme de pronto, sin necesidad quiero decir de haberse afiliado a ninguna doctrina, pues, ¿no? Sí es interesante como esta posibilidad de pensar que el propio cuerpo de pronto tiene estas intuiciones, estas prácticas que de pronto lo llevan a la posibilidad de devenir otro, ¿no? Justamente, ¿no? Cami. Bueno, pues un poco siguiendo esa línea también, ¿no? O sea, como justo, o sea, todos los movimientos que está describiendo son como estas retroacciones, ¿no? Y justo como pensar que todos estos abandonos son estos abandonos a sus habilidades, ¿no? A prácticas sociales, a prácticas que se imponen un poco en cómo tienes que manejar tu cuerpo, ¿no? O sea, como comer a ciertas horas, dormir a estas otras, alimentarte no es como lo sano, ¿no? Y todo eso pues son dictámenes de la conciencia, ¿no? Cuando en realidad el cuerpo tiene sus propios flujos y necesidades, ¿no? Y que además en la danza es como muy, muy evidente, ¿no? O sea, como la propia danza te exige ciertas necesidades alimenticias o no, y que parte de eso sí tiene que ver con como, es que justo no es restricciones, ¿no? Sino como, como justo, como este ejercicio de purificación, ¿no? O sea, como estaba pensando ahora que lo estaba diciendo Jonathan, pensando en la mística, como estos ayunos, ¿no? O sea, prolongados, así, no sé, que en muchas prácticas religiosas se llevan a cabo como conscientemente, pero que el cuerpo mismo los exige muchas veces, ¿no? Y siento que también tiene que ver con detener ciertos procesos que llevan justo a ese silencio del cuerpo, ¿no? Como comer y todas esas prácticas serían como análogas a un ruido, ¿no? O sea, como obligar a trabajar a tu cuerpo, a procesar cosas, ¿no?
y también está como este otro movimiento que más bien deja como pasar, que es más sereno, ¿no? Que permite que otras cosas broten, no sé. Ujú. Sí, un poco me refería a que también es como más, o sea, que justo sí es algo de que está como bien dicen, pues, obviamente en las ascesis, pero un poco una cosa ahí que es como muy, puede ser que es como una figura de eso también, ¿no? Pero de una manera con una cosa como bastante, ¿cómo decirlo? O sea, por eso decía, bueno, no cotidiana, porque ya sé que todos aquí comían muy bien a sus horas, ¿no? Pero es que es todo un gesto de huida, que a mí me parece interesante, o sea, que bueno, yo nunca lo había pensado, o sea, a mí por eso me gusta mucho Piñar, porque de repente es como alguien que, que no sé, pues que habla de cosas que para mí es como muy sorprendente, porque de repente son cosas que no sé, que yo sí, o sea, que he experimentado de alguna manera y que, digo, pues, ¿cómo sabe este señor estas cosas, no? O sea, como, o sea, porque es una huida, porque además, o sea, porque sí es todo este movimiento del que está hablando, o sea, por un lado, o sea, es como dejar, o sea, dejar la comunidad, aislarte, irte, o sea, esconderte, ¿no? Porque también es como, es una huida, porque es, o sea, no quiero que me llamen y ser parte, ¿no? Entonces, sí, es como esconderte y esconderte y estar como entrar como en otro estado, porque justamente lo que provocan, o sea, como los ayudan estas cosas, pues son ciertos estados, como bien decía Jonah, ¿no? Entonces, de repente, estás en estos estados o sea, sin haber hecho una ascesis predeterminada, pero estás como ahí, o sea, ese es un poco lo que es como, ¿no? O sea, que hay un punto ahí, como, y que obviamente es el punto común también con la danza, que de repente es estar pues, con el cuerpo, nada más, ¿no? Y, o sea, y en esos puestos del cuerpo, ¿no? Ok, Bruno. Sí, pues hay una cuestión que me llama mucho la atención y es que, bueno, al final el ayuno nunca es completo, ¿no? Uno puede dejar de comer, pero uno no deja de respirar, uno deja de ser tal cosa, de ingerir por este orificio y uno comienza a ingerir por el otro orificio. Y lo que yo me pregunto, digamos, es cómo es que hay esta segunda cuestión de que la alimentación, en un término muy general, ¿no? O sea, como el recibir este mundo de afuera para adentro, va tomando como una nueva significancia, unos significado. Pienso, no, o sea, cuando solemos comer, pues tenemos la imagen visual de la comida, nos la metemos a la boca, provoca todas estas reacciones de sabores, ¿no? Em, y esto lo interpretamos como precisamente como un entrar, como un entrar y al entrar manifestarse. Yo siento que pueden o que tiende precisamente en el ayuno a pensarse más junto a la música, ¿no? La explosión de música y de cualidades ocultas, digamos, cuando uno toca un instrumento, ahí no se está pensando necesariamente en este mundo y en esta entrada, sino que se piensa más como el juego privado de este mismo cuerpo, ¿no? No sé si se ve un poco por ahí. No te entendí bien. A ver, digamos, vemos el comer, ¿no? El ingerir cosas como el surgimiento de cuestiones de sabores, de sonidos, que anteriormente decíamos estaban externos y nosotros lo interiorizamos. Ese es el mamar, el hacerse con el mundo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos pensando una canción o estamos con la música de fondo, ¿no? Y hay una explosión, estamos pensando en una sinfonía y está la explosión de la sinfonía en nuestra cabeza, no estamos pensando que esa explosión y revelación de, digamos, nuevos sonidos venga de alguna parte, sea una ingestión. Y pues no sé, es este asunto de dejar de pensar en la revelación de las cosas, en el descubrimiento de las cosas, en el surgimiento de las cosas como una ingestión y precisamente comenzarlo a pensar como esta danza musical que sucede dentro, ¿no? Sí, Más o menos. mejor, sí, mejor. Sí, creo que tiene que ver también mucho con que, obviamente por eso empecé un poco así como que
esto de la huida y demás, también es de la cultura, o sea, un poco la comida, o sea, es el acto, es la base de la cultura. O sea, que nos separa del, ¿no? O sea, de los animales, sino es que cocinamos ¿no? Nosotros cocinamos nuestra comida, ¿no? Y de ahí se hace toda una cosa, ¿no? Entonces de repente es como también esta renuncia o sea, como renunciar a eso, ¿no? Creo, o sea, que hay una implicación ahí de volver a este otro estado, ¿no? De ser un animalito arrinconado. ¿Sí? Ah, bueno, ya, no, más clavas de eso, ¿no? Bueno, voy a leer una cosa, 105. El bailarín debutó, ¿no? Bueno, es el mismo Ijikata, ¿no? Escribió, el bailarín debutó es el pintor prehistórico en el momento en el que sale de la cueva y vuelve a encontrar la luz, ¿no? Que es muy bonito porque también es pues esta misma analogía con lo que ya hemos hablado también del nacimiento, ¿no? O sea, como que el nacimiento del arte y el nacimiento igual ¿no? Y como el Buto también está haciendo esto, ¿no? Este paso, ¿no? De la oscuridad a la luz, ¿no? ¿Quieren decir algo? La 108. Dice, ¿no? Dos cosas ahí, ¿no? Dice en la 108. Esta doble función, dice, bueno, sí, esta doble función es universal en tanto que define el nacimiento. Función de renovación ya pictórica, ya tintoria, puesto que la natividad ofrece a la luz roja un ser que ya vivió en la negrura uterina. Función que, así como destina el arte al renacimiento, dedica a todos los artistas a la indigencia originaria, que a su vez puede ser definida como la emoción del nacimiento, la emoción de la creación. Y remata, ¿no? Danza y movilidad. La música, un poco también lo que está diciendo Bruno, la música indiscernible de la danza está enteramente consagrada a su pérdida de objeto, pero a diferencia de la danza, que la traduce hacia la luz, sigue siendo totalmente invisible. Es su propia belleza. La música es un canto que recuerda un mundo del que no se tiene otro recuerdo que el hilo tenue de la voz materna que va y vuelve, que se oye en el primer mundo y que se vuelve a encontrar saliendo de la boca roja de una mujer gigantesca con dos senos súbitamente llenos de leche en el segundo mundo. Es por eso que ya nacido se reconoce en el cuerpo que se inclina encima de uno lo anterior que estaba en la madre del tiempo en el que ella transportaba. Es por eso que el canto está siempre en la frontera del dolor más denso de lo que se ha perdido. Grito. Creo que aquí un poco está marcando la diferencia, ¿no? Bueno, más que la diferencia, la especificidad de cada disciplina, como si la danza estuviera con un pie en ambos mundos y la música, al estar solo en un enclave, a pesar de estar solo en eso, puede, digamos, sin lo corpóreo, sin lo fenoménico visto en la luz, como si solo estuviera en las sombras, pudiera trazar como toda una línea que conecte a quien escucha con ese mundo, digamos, cavernoso, ¿no? O sea, como pensando en las cuevas, la música sería no ir a las cavernas y luego regresar, sino quedarse, ¿no? Ahí. Y desde ese mismo estar adentro poder arrojar algo, ¿no? Pues, evidentemente la música, que remita a eso que está ahí en las cavernas. Uh-huh. Sí. Esto que siempre se sustrae, ¿no? O sea, que justamente la música siempre se sustrae, ¿no? Siempre es invisible, siempre, como dice Yankelevich, ¿no? Pues es inefable. Este carácter que siempre es misterioso de la música, ¿no? En algún sentido, porque además esto es bonito, ¿no? Que un poco también, o sea, esta diferencia, como dices, que también es una diferencia que obviamente lo primero que, esto que decimos, ¿no? Lo primero que, ¿no? Que además es lo que siempre nos acompaña, ¿no? El sonido, o sea, nuestro primer sentido, desde el vientre de la madre, que también por eso la música pues tiene como toda esta dimensión también, ¿no? Por eso dice eso, ¿no? Es que el punto es ese, ¿no? O sea, la música siempre es oscuridad, siempre son las tinieblas. La danza es la luz. Es el movimiento hacia la luz. Es la emoción, ¿no? Por eso es la emoción, ¿no? O sea, la música siempre es oscuridad.
siempre se mantiene ahí, o sea, como que sale, o sea, pero es que además eso, ¿no? Es que la música eso sale del silencio y regresa a él siempre, ¿no? Y esta cosa que dice como emoción, Ujú. moción, como una emoción recobrada, ¿no? Pues sí, un pequeño, o una pulsación que vuelve a estar otra vez puesta en escena, ¿no? Pero esa puesta en escena, paradójicamente, no es algo que se muestre, sino como eh, eso, solamente renovada, solamente recobrada. Ujú, ujú. Sí. Sí, la danza solo la traduce, o sea, que eso, o sea, traduce justamente. Entonces, a mí me gusta mucho como pensar así justamente la danza también, que creo que no, o sea, como que ahí hay una especie, como siempre pensamos que bueno, los músicos, ¿no? que, eh, que la única, o sea, que la interpretación de la música, pues es solo a través de los instrumentos, y no, la primera interpretación de la música también, o sea, interpretación en sentido fuerte, pues también es la danza, una forma de interpretación de la pero justamente en ¿no? Como movimiento, ¿no? El instrumento lo hace como en el tiempo, o sea, eh, la danza lo hace en el movimiento, una imagen en movimiento, o sea, eso es un poco ¿no? ¿Sí? Luego dice, ¿no? Dice de Verdi, ¿no? ¿Qué es esto así como? Bueno, está muy bonito eso, me voy a brincar. ¿Quieren decir algo? ¿Ustedes tienen algo? Bueno, la música ya entraremos en lo de la música también un poquito más profundo. Esto que decíamos, ¿no? La diferencia de las artes justamente, ¿no? Que dice más adelante en la 121, dice en la 121, ¿no? El 9, el punto de destrucción del sistema de las artes. Dice, Plutarco escribió, la danza no es la música, la palabra no es la pintura, cada arte tiene una edad, tiene un área en el espacio exactamente como tiene una era en el tiempo. Podemos decir en este caso, la danza es el nacimiento, sí, porque es este caer y salir y ¿no? Cuando la música es el primer mundo uterino, mientras que el habla lingüística es el mundo social que se descubre al final de la infancia. Pero no podemos decir noche música, luz pintura, lenguaje literatura, danza arquitectura, sueño, cine. ¿Sí? Okay. Además aquí tenemos una nueva jerarquía de las artes, ¿no? O sea, si pensamos como por eso dice eso, destrucción del sistema de las artes. Que si pensamos justamente, por ejemplo, en alguien como Hegel, pues obviamente para Hegel la poesía es, o sea, como el arte más así elevado, porque es, digamos, el que más se acerca o sea, al concepto, obviamente, de la filosofía, ¿no? Eh, en cambio, bueno, para Schelling, pues no sería así, ¿no? Me parece interesante eso, ¿no? Como justo darle como, ¿no? O sea, un poco en este sentido la palabra no estaría como en el primer lugar, sino en el último, ¿no? Ya, cuando ya perdimos como dos mundos, ¿no? Aparece la palabra, ¿no? Okay. ¿Quieren decir algo? No, hoy están muy ascéticos. Carmela. Solo una cosa, como esto de la caída, ¿no? Que está reiterando como todo el tiempo, como este tropiezo, que es como ese gesto de que el cuerpo mismo resistiéndose a la domesticación también, ¿no? O sea, y cómo eso se hace como manifiesto siempre en la danza, ¿no? Y, y también como al final, o sea, como el lenguaje, esto que decía Leo, ¿no? De la emotio, o este movimiento fisiológico, ¿no? Como brota de esa misma, como de esta misma compulsión física, ¿no? O sea, como al final el lenguaje es como el último ápice ¿no? Como de algo que es, o sea, como convulso, ¿no? Uh-huh. Sí, el lenguaje es como en el mejor de los casos, ¿no? Es como pues es el grito de la sensación, ¿no? Pero en el mejor de los casos, ¿no? Cuando no se ha perdido la sensación. O sea, como un poco también, creo que eso es lo que es interesante, o sea, cómo esto anterior, pues siempre es algo que es la sensación, ¿no? Un mundo configurado por la sensación y no por el concepto, ¿no? Es un ordenamiento completamente distinto, ¿no? Ujú.
yo quiero leer algo. Sí. La 122, Ujú. la 122, en latín, Ahí iba a leer eso. no me adelanto. Está bien. En latín, el gesto define la emotio. Gestus est motus corporis, de allí que la danza sea el cuerpo, que se mueve o que va a moverse mucho antes de que se ponga a caminar en el día en donde surge. La danza es cualquier cuerpo humano que se emociona, que se moviliza. Y sigo, ¿no? En griego, gestus, motus, saltus, todo se dice con una sola palabra, kinesis. La danza es el cuerpo que avanza. Es el cine, es decir, la fotografía inmóvil que, vuelta al móvil, avanza hacia quien la mira. El cine está ya íntegramente en la mano que sostiene la luz que avanza en la oscuridad de la cueva. El tren reluciente cada vez más enorme que avanza a toda velocidad directamente sobre el espectador en la estación de Marsella. Todos los espectadores abandonan la butaca en que se habían sentado y huían gritando. Y es que, bueno, creo que siguen esa cosa del sistema de las artes, como la danza con la música, estarían en, como sería como el territorio originario de las artes, ¿no? Como, como si como está Cheli, ¿no? Si la música es ritmo y el ritmo está pulsando en todo el universo, también la danza está en cada cuerpo y como en cada cuerpo, pues particular como gesto, ¿no? Como motus corporis, como incluso qué es lo que te mueve a pararte, ¿no? Del sueño y empezar a echar a andar en la vida cotidiana, ¿no? Como, como digamos, estos dos momentos, ¿no? Como la música y la danza, pero la danza como algo, eso que dice, que emociona, ¿no? Que moviliza a cualquier cuerpo para echarse a andar tan siquiera, ¿no? Y ya después pueda configurarlo en formas artísticas. Incluso el gesto, ¿no? O sea, como el gesto que haces como diario. No, pero además es muy bonito porque lo que hace es juntar aquí todo, ¿no? Así como en el cine está todo. Ujú. Pero además, no nada más, que esto es muy bonito, o sea, no nada más como en el hecho de ir al cine y de la cueva y este rollo, sino en el movimiento de la cama. O sea, esta parte que dice, ¿no? Es el cine, ¿no? Bueno, los griegos gestus, motus, saltus, todo se dice con una sola palabra, kinesis, ¿no? Kino, de ahí viene, ¿no? Kino en alemán, ¿no? Así. La danza es el cuerpo que avanza, la cámara, y hace esta analogía ¿no? Con la primera peli de los hermanos Lumière, ¿no? O sea, lo que avanza el tren y la gente se levanta emocionada y sale corriendo. O sea, está increíble. Dice, es el cine, aquí para mis cineastas, es el cine, es decir, la fotografía inmóvil ¿no? Que vuelta móvil avanza hacia quien la mira. Y ahí ya es la imagen, no la imagen en movimiento, la imagen en movimiento. El cine está ya íntegramente en la mano que sostiene la luz, que avanza en la oscuridad y entonces hace el arco, ¿no? Pero esto ya estaba desde el origen. Esto ya es, ¿no? El que va bajando a la cueva con su, ¿no? Lo que ya vimos con Hazard igual, con su, ¿no? Con su antorcha, ¿no? Ahí ya está el tren y entonces hace el arco otra vez, ¿no? El tren reluciente, o sea, el tren de que va a entrar, ¿no? El tren reluciente, cada vez más enorme, ¿no? O sea, esto que habíamos dicho, que la gente no tiene, o sea, esta modificación de la percepción también, que es esta ampliación de la percepción, que también esta conciencia del movimiento también. O sea, esto me parece súper importante porque también el cine va a ser también lo que va a ser consciente del movimiento también, ¿no? O sea, como de repente esto que es imperceptible, esta mutación de la sensibilidad que va a pasar con el cine, que lo decimos siempre, ¿no? O sea, la gente tenía la idea de una imagen es algo fijo, ¿no? Si algo se mueve es porque se está moviendo. Ay, no, pero de repente poder tener esta concepción, o sea, se echan a correr es por eso, porque justo no hay este concepto de imagen en movimiento. Y entonces aquí hay toda una transformación de la percepción. Dice el tren reluciente, como cuando caemos en el mundo. Es pasar de un mundo a otro. O sea, el mundo no es el mismo antes y después del cine. O sea, nuestra sensibilidad, nuestra percepción no es la misma. El tren reluciente cada vez más enorme que avanza a toda velocidad directamente sobre el espectador en la estación de Marsella. Todos los espectadores abandonan la butaca en la que se habían sentado y oían gritando. No, pues no es como, ¿no? Ahí hay una disonancia cognitiva, obviamente. O sea, no es de que sean estúpidos. O sea, es que si tú nunca, ¿no? Si no tienes esta, ¿no? Pues esta integración
sensible, pues obviamente, pues te quitas, ¿no? Ok, los cineastas. Alba. Pues sí, justo a mí, o sea, algo que me gusta mucho del libro en general es que, o sea, partiendo de esta idea como de la danza como el movimiento mismo y el movimiento como como esta cuestión de necesidad de desenvolvimiento de un mundo a otro, o sea, también lo introduce muy bien en el arte, ¿no? Y conecta con muchas cosas, con muchas ideas, por ejemplo, de Fauré, de la cuestión de lo que viene a ser el cine, pero si lo pensamos también, o sea, en otros lados, o sea, en la pintura, él menciona que justo una de las cosas grandiosas de Tintoretto es que a pesar de que no hay movimiento, en Tintoretto hay un presentir ese movimiento. O sea, sin la necesidad del movimiento hay un presentir, hay algo que es antes de, ¿no? Entonces lo pienso como que siempre hay esta cuestión en el arte mismo de moverse entre sus diferentes expresiones o entre sus diferentes especificidades, ¿no? Entonces hay un movimiento mismo que podríamos hasta decir dancístico en ellas mismas, donde se desarrollan dentro una de la otra y se permiten ellas seguirse moviendo, ¿no? Y, o sea, como que esa idea de movimiento no solo en lo corpóreo, sino en algo como la danza, o sea, me parece sumamente interesante. Y va justo con todo lo que está ahorita diciendo Leo y lo que decimos ahí en el cine, ¿no? El cine viene justo como la danza en su momento a hacer visibles ciertas cosas que solo eran perceptibles o audibles o otras cuestiones, ¿no? Y ya. Ok, muy bien. ¿Qué más? Seguimos, ¿no? Dice, lo de Santa Teresa, ¿no? Dice, primero dice en la 125, lo que resulta espantoso es la dulzura. ¿Qué es eso? Eso dice los otros, ¿no? Y luego remato, ¿no? Dice, Teresa en Ávila aclara además en el sermón, estoy en el 127, perdón, al final. Teresa de Ávila aclara además que en el sermón que transcribió que ni siquiera es el éxtasis lo que se esconde detrás de la dulzura, del desvanecimiento, sino la escena misma donde penetra aquel que se la imagina. Encontrarse cara a cara con la belleza soberana viva de un muerto que vuelve es espantoso. La emoción es verdaderamente un éxtasis. Un muerto salta fuera de su tumba. ¿Otra vez? Ver dos cosas, ¿no? Lo que resulta espantoso es la dulzura. Y luego, Teresa de Ávila aclara además en el sermón que transcribió que ni siquiera es el éxtasis lo que se esconde detrás de la dulzura, del desvanecimiento, sino la escena misma donde penetra aquel que se la imagina. Encontrarse cara a cara con la belleza soberana viva de un muerto que vuelve es espantoso. La emoción, separado, ¿no? Es verdaderamente un éxtasis. Un muerto salta fuera de su tumba. A ver, chicos, no es Hegel, ¿eh? No hay respuesta correcta. Bueno, algo que estaba pensando es esto de la emoción es un éxtasis. Es como la potencia de la danza, ¿no? O sea, después de la danza, como si un cuerpo incorporara a ti, ¿no? O sea, como si tuvieras como tu cuerpo mecánico hasta que la danza sobreviene. Entonces, este cuerpo mecánico en éxtasis puede concatenarse con esta movilidad cinética como originaria. Algo así estaba pensando, como un muerto eso incorporándote a ti y que te permite recobrar el movimiento que de hecho ya habías tenido, ¿no? Ok, ¿qué más? Cami. Es que justo que la dulzura sea lo espantoso, siento que es porque
es como entrar en este estado en el que no hay resistencia, ¿no? Sino que es justo esa caída, ¿no? O sea, ya solamente el retrotraerte a esto, todo lo que no es lo social, todas estas, o sea, no, todo te disuelves, ¿no? Y lo que es espantoso es precisamente que sea algo que no es como esa violencia, no presentas nada en contra, ¿no? Sino que el cuerpo mismo se deja caer, ¿no? Y, y es muy loco este cacho, ¿no? Porque habla también de la imaginación, ¿no? O sea, cómo es un movimiento que está también ahí en el gesto antes de la imagen, ¿no? Hay ese sentimiento de esto que dice Leo, ¿no? Del muerto que se incorpora, ¿no? O sea, que algo que, ¡puc!, ¿no? Y que además es como completamente la ligereza, ¿no? O sea, es un gesto de, psh, ¿no? O sea, algo que, no sé, como aéreo, no sé cómo escribirlo. Es un doble movimiento, creo. O sea, justo es este movimiento de la caída, ¿no? Del dejar, de este desvanecimiento, ¿no? Pero además, justo, y lo voy a decir más adelante, o sea, el espanto es el sentido de lo desconocido, ¿no? Así como tenemos la vista, el oído, todo, el espanto es lo desconocido, que también es un sentido, o sea, hay que pensarlo también, otra vez, con toda esta analogía, con que esto que hemos dicho, que la danza tiene que ver con lo inhumano, ¿no? Tiene que ver, o sea, el espanto es originario también, ¿no? Y aquí hay una cosa que es bonita, porque entonces es este doble movimiento, que es la dulzura y es el espanto, ¿no? O sea, la dulzura que es, ¿no? Esta caída, este desvanecimiento, ¿no? Que tiene que ver justamente también con aventarse a lo desconocido, pero después es la emotio. Es como de ese desvanecimiento, de ese movimiento de caída sale otra cosa. Se necesita este movimiento o sea, que además es un movimiento, digamos, por decirlo, ¿no? O sea, como sí, pues es el movimiento de la imaginación, ¿no? Un poco, dejar, ¿qué es esa caída? Pues dejar la conciencia, etcétera, lo que quieran, ¿no? O sea, como, y de repente entonces el cuerpo se levanta. Pero es como un doble movimiento, creo, o sea, lo que pasa acá, ¿no? La ave fénix. ¿Eh? La ave fénix. Pues sí, es un poco eso, o sea, si no hay desvanecimiento, no hay esta entrega a la dulzura, ¿no? Pues entrega a la dulzura otra vez, pues es el espanto también. O sea, por eso pareciera que es como una paradoja, pero más bien es un doble movimiento. Fíjate que estaba pensando que en este capítulo en particular tiene muchas alusiones a la cercanía con la muerte, con esta cosa como como de estar en el límite de la vida humana, en el límite, o sea, esto que dices bien, de que en realidad es una danza que viene de lo inhumano, que es estar en el límite. Estoy pensando que muchas de las frases de los dos bailarines que les mandé, que algunos de los bailarines que les mandé en los videos, de pronto Hijikata pensaba precisamente que el butó es un cuerpo muerto desesperadamente intentando mantenerse en pie. Esa era como su definición de butó. Es como un cuerpo que está muerto, pero que está desesperadamente haciendo todo lo posible por mantenerse en pie. Y es como esta especie de equilibrio precario, ¿no? Me acuerdo que Ko le parecía muy interesante hablando justo de lo primerito que estábamos hablando a propósito de esta cuestión de dejar de comer. A Ko le parecía muy interesante una práctica que hacían unos monjes en las montañas, que lo de menos es un poco la doctrina, pues. La práctica en sí misma era una práctica de automomificación. El Sokushinbutsu se supone que era una práctica en donde poco a poco el monje iba dejando paulatinamente de comer, hasta que progresivamente los compañeros lo ponían en una caja y lo enterraban, y solamente por medio de un bambú le iban pasando semillas, en donde él iba comiendo, y en algún momento él tenía que sonar una campana para que le retiraran el bambú y lo enterraran completamente. En ese momento, a lo largo de 1000 días, él ya había abandonado los sólidos, la comida, hasta finalmente automomificarse, ¿no? Y eso es como la cuestión. Hay una cuestión ahí, por supuesto, de la práctica budista y este asunto, pero para Ko, lo interesante como de la práctica no era ni siquiera el asunto espiritual en el sentido de la doctrina budista y eso, sino ese lugar. Ko decía, es que la momia en realidad no está muerta, tampoco está viva, no está ni viva ni muerta, está en medio de las dos cosas.
Y Ko decía es que la momia es como si respirara una sola vez al año. Dice, y eso es el butó. Es esa zona de entre la vida y la muerte en donde el cuerpo está en una especie como de zona límite y que se encuentra en esa, y que a partir de esa zona límite, a partir de ese equilibrio no dominado, no como en la danza clásica, sino ese equilibrio que es el equilibrio del niño que apenas sabe cómo mantenerse en pie. Ese es justamente como esta zona originaria de donde viene la danza, este punto cero, decía él, de donde viene la danza, ¿no? Entonces, sí me llama mucho como esta cosa del muerto, esta éxtasis, un muerto que salta fuera de su tumba. De pronto, claro, esta imagen, la imagen de la momia, en tanto para Hijikata como Ko, era una imagen muy importante porque precisamente daba cuenta de esa zona límite entre la vida y la muerte, ¿no? No, pero además que es esta cosa, que bueno, que es Bataille un poco también, ¿no? O sea, Claro. como la muerte leerla, como también está, pues, desvanecimiento del yo, o sea, como justo es la muerte del yo, ¿no? Y que justo Totalmente. lo estático es justo ya el yo fuera, ¿no? Sí, de ¿No? hecho, iba a decir una cosa que a lo mejor a estas alturas puede que sea ya una obviedad, pero vale la pena como repetirla. En realidad, aquí no hay un yo bailo. O sea, eso es como tal vez tendría que ser, digamos, no es una danza que reafirme una identidad, por eso es tan complicado arribar a ella, pensarla, pero incluso arribar a ella en términos corporales se vuelve una cosa muy complicada, pues, ¿no? Porque no tiene que ver con un yo bailo, no es una danza que yo pueda decir que reafirma una identidad determinada, pues en realidad es de pronto una danza que precisamente es originaria en el sentido de que irrumpe y fractura la configuración de la identidad. No hay, en ese sentido, no viene de un yo, pues, ¿no? Sí, justo. Sí, y un poco esta cosa, ¿no? Que igual también pues, tiene que ver más bien con esto, pues esto de lo desconocido, pues también es muy cercano como a la idea de no saber de Bataille, ¿no? O sea, es como justo este no saber más que un saber, ¿no? De un saber hacer, ¿no? Un saber del cual es un no saber, ¿no? También es este extravío, ¿no? Ernesto. Extravío. Hola, buenas tardes. Hola. Oye, pues yo quisiera retomar el párrafo y tal vez ir hacia atrás precisamente de este capítulo, porque pues acá se menciona algo muy importante, ¿no? O sea, decir que es un movimiento doble, creo que es como central para entender el resto del capítulo, ¿no? O sea, y de hecho se desarrolla a partir de esta idea de lo doble que plantea en unas páginas atrás, cuando habla del auristo, ¿sí? Que es eso indefinido, que dice que es el presente pasado. Entonces, habla de un tiempo en donde podemos referir claramente, ¿sí? Esta idea que también ya manejaba en otro libro, que es el de la imagen que nos falta, ¿no? Cuando trata de definir qué es el arte. Y entonces cuando tú dices un muerto que salta fuera de su tumba, ¿qué es eso? ¿Y qué era la pintura que estaba al inicio de la imagen que nos falta? Pues precisamente esa imagen es la que trae al ausente, ¿sí? Entonces, pienso que tiene que ver con eso. Y una de las páginas más bellas que encontré aquí es precisamente cuando habla de los kami, de estos demonios, que gramaticalmente se separa la palabra en K, que es lo que sube, mientras que Mi es Estamos perdiendo. ¿Perdón? Estamos perdiendo, así ya el secreto ya no fue revelado. Ah, ya. Perdón. Me quedé en lo de los kami, ¿no? Justo ahí ya no quisiste revelar el secreto. Pues es una idea que está ahí, que nosotros podemos leer en qué página está, la de los kami. No sé, es poco antes de que hable de la catástrofe, ¿no? Porque también lo refiere, ¿no? O sea, esta idea de la catástrofe como un fenómeno vuelto hacia abajo. No encuentro la cita. Ah, ya. Es la 116. 117, ¿no? Más bien.
el nombre de esos seres, de dos mundos, se descompone en Ka, la llama que sube, y Mi, el agua de la lluvia que cae. Y pienso que tiene que ver con ese instante, ¿no? O sea, sí creo que es lo indefinido, es precisamente la relación, la emoción a la que, o el éxtasis de ese momento en el que un muerto salta fuera de su tumba, que creo que es como el intervalo, ¿no? También decía que se trata de intervalos, en una de las páginas, hace referencia a esos espacios. Ujú. Sí, ok, muy bien. Sí. Ok, me voy a lo de lo espantoso. Gracias, Ernesto. Dice, el espanto, dice en la cita de Centeno, el espanto es el sentido de lo desconocido. Dice, el grito de dolor del nacimiento, la infancia, la infancia, la no parlancia, tal es el texto original de la indigencia, es decir, el fruto embrionario del gozo espantoso. Ese grito profetiza la extrañeza que engulle. El espanto no es otra cosa que el reconocimiento de lo desconocido en el mundo. Así como el tacto es el sentido del calor y el frío, como el olfato es el sentido de lo que perfuma y lo que apesta, el espanto es el sentido de lo desconocido. Gris. ¿Me repites la página, por favor? La 139. Gracias. A ver, lo vuelvo a leer. El espanto es el sentido de lo desconocido. Es el punto 2. El grito de dolor del nacimiento, la infancia, la infantia, la no parlancia, tal es el texto original de la indigencia. Es decir, el fruto embrionario del gozo espantoso. El grito profetiza la extrañeza que engulle. El espanto no es otra cosa que el reconocimiento de lo desconocido en el mundo. Así como el tacto es el sentido del calor y el frío, como el olfato es el sentido de lo que perfuma y lo que apesta, el espanto es el sentido de lo desconocido. ¿Qué es eso? ¿Qué es el espanto? El nacimiento, ¿no? No puede ser ese. Sí, después, ay no, el espanto. Yo, por ejemplo, ahorita, ¿mandé? Imagínate cuando naces, pues sí. Es que no sé, me quedo pensando en cuál puede ser esa altura. Estamos perdiendo. ¿Eh? Es que ya no escucho, ya se cortó. Estamos perdiendo. ¿Dónde está la voz? Es la basura, ¿no? Esta ciudad ruidosa, ¿no? ¿Ya, No se Ismael? oye. Bueno, es que no se escuchó, se cortó. Ya. Ya no escucho. Ajá, bueno, es que ahorita, bueno, viendo el libro, no lo había leído. Sí, lleva una danza. Bueno, para mí me ha llevado hacia esa danza de nacimiento y muerte, ¿no? Va y viene en esta danza y ahorita a mí me viene, o sea, escucho, ¿cuál dulzura? ¿Por qué? O sea, esa dulzura espantosa, ¿no? Así como viene todo este texto y como nos ha traído, se me hace otra vez, ¿no? Es este volver a nacer, salir a lo desconocido, que es este segundo movimiento, ¿no? Después de haber ya caído de esta caída ¿no? del desprendimiento, ya viene ahora este volver a nacer, bueno, este nacimiento, ¿no? Y también me lleva a ese terror de las cuevas de Lascaux y todo lo que se viene hablando, y también, no sé, pregunto si igual se puede pensar con Blanchot en el sentido de este espanto o esta dulzura espantosa en lo que es el anonimato, ¿no? O el nombre, que para él dice lo desconocido, o sea, está ahí, ¿no? O sea, sale a la luz, o igual, ¿no? Dice Schelling en el mal o algo así. Sale algo a la luz, pero sale del mal, ¿no? Viene de la oscuridad y pues trae eso espantoso que pues va a asombrar, ¿no? No sé. Sí, va por ahí. Pero no es que tenemos muy mal entendido lo que es el espanto, ¿no?
Leo y luego Camila. Pues ese asombro así. Bueno, ajá, sí, es que más Sí, bien. es que justo el espanto es lo extático. Ajá, el asombro, sí, no sé. El Como llanto, estaban, ¿no? lo haces muy bien, como estaban los paleolíticos. Estaban Ajá. espantados, estaban en este estado que lo dijimos, ¿no? Cuando ¿no? hablamos de las cuevas, en este estado extático. ¿Leo? Sí, un poco también siento que, o sea, como esto que hace Quiñac, como el espanto ni siquiera es un temple anímico, ¿no? Como por ejemplo para Heidegger. Pues, digo kantiano, no es una facultad, pero una facultad que incorporada se va hacia eso que la sobrepasa, ¿no? O sea, como sentido, está sintiendo algo que ni siquiera tiene una forma por la cual pueda ser percibida, ¿no? O sea, como siento que y yo estoy recuperando lo que decía Ismael, ¿no? Es como esta oscuridad activa que dice Schelling, ¿no? Como con el cuerpo, como ni siquiera algo ni siquiera es algo como que esté fuera de ti, ¿no? Como que sobreviene, sino como en ti está este hueco, no sé cómo decirlo, que puede encontrar estos momentos o estos signos de lo desconocido en el mundo, ¿no? Como, como incorporado, ¿no? Algo así. Ujú, ujú. Sí. ¿Cami? Sí, es que justo, o sea, el espanto sería este sentido que te permite, ¿no? Como reconocer también esto irreconocible, ¿no? O sea, justo ese fondo oscuro que, ¿no? Como siguiendo a Leo con Schelling, ¿no? Que está en todo, ¿no? Entonces, también... Ah, ya. Es que se quitó porque tenía que ponerlo así como si fuera un nota de voz de WhatsApp. Este, justo como esto que dice el texto original de la indigencia, ¿no? O sea, como de este estado errabundo, ¿no? Que además es lo que posibilita, ¿no? Porque justo el espanto, como decías, ¿no? Es este salto, ¿no? Lo que mueve, ¿no? Lo que lleva afuera también y que lleva justo a esto no pensado, a la disolución o a esta oscuridad, ¿no? Como, o sea, justo como el capítulo, ¿no? Que se llama la madre negra, ¿no? O sea, como que te regresa a este fondo anterior a cualquier otra cosa, ¿no? Donde está todo, o sea, donde no hay como formas, ni visión, ni nada, pero que al mismo tiempo no, o sea, está incorporado en ti, o sea, es un sentimiento que te permite pensar desde ahí también, ¿no? Moverte desde ahí, ¿no? O sea, como algo que te acompaña al mismo tiempo, ¿no? Como una sombra, como sentir tu sombra. Sí. Sí, Claro, es un poco así. ¿Eh? nada, es que me quedé pensando que también en este texto que tiene Freud sobre lo ominoso, cuando él ofrece una especie como de genealogía de la categoría de ominoso, una de ellas es de hecho el espanto, precisamente, ¿no? Cuando intenta tratar de dar cuenta de esta cosa del unheimlich, ¿no? Ujú. Y a pesar de que a Freud siempre lo traiciona su rollo... Dime, perdón, ¿cómo? Es lo siniestro. Exacto, de lo siniestro, ¿no? Y a pesar de que a Freud uno podría decir que siempre lo traiciona su rollo edípico, ¿no? Siempre acaba, la cosa termina en el asunto del el sucio secretito entre el hijo y la mamá y esta clase de cosas. Al final del día es interesante ese texto en particular porque precisamente parece que da cuenta de que esta sensación, este sentido de lo siniestro, precisamente que tiene que ver con esta sensación de lo no familiar, lo que está fuera de la casa, lo que es esta sensación de extranjería, al final también es profundamente creadora, cosa que el propio Freud de pronto no alcanza como a ser inteligible en ese texto. Pues de pronto él hace una cosa como ahí rara de decir, bueno, está lo ominoso ficcional y lo ominoso en la vida real, hace un movimiento allí como extraño para hablar de esa cosa que tiene que ver con una experiencia que también está en la literatura. Pero al final del día, me parece que precisamente también permite pensar en diálogo aquí con el espanto en el sentido de que de que no es como bien decías, hay una especie de malentendimiento del espanto en el que se le da una connotación negativa de cajón, como si fuera miedo puro y llano, ¿no? Y no, tiene que ver también con una manera también de esa extranjería, de estar arrojado en ese extrañamiento que también
posibilita cosas, posibilita un devenir, ¿no? También, es decir, es posible generar otra cosa a partir de ahí, ¿no? Sí, que creo que hay una cosa. Ay, bueno, Sofía. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ahorita me quedé pensando si el espanto tiene que ver como con esto que habíamos visto anteriormente de lo de la noche, o sea, como con esta experiencia también ante una obra de arte. O sea, estaba pensando que en el mito mencionan que María cuando cuando lo vio salir de su tumba no lo reconoció, ¿no? O sea, a pesar de que antes ya lo había visto. Entonces me quedé pensando si no tiene que ver con este reconocimiento de lo que perdimos, ¿no? O sea, como, sí, como de este origen, ¿no? Que sin embargo no recordamos del todo, ¿no? O solo como por momentos o a través del arte o algo así. No sé. Sí, pero justo sí, tiene que ver mucho con eso, o sea, como que creo que, o sea, el espanto tiene que ver, bueno, con todo lo que han dicho, ¿no? Pero creo que obviamente es una condición como ontológica, ¿no? O sea, obviamente es una condición ontológica, ¿no? Y en ese sentido, o sea, Leo lo dijo muy bien también, o sea, es una condición ontológica, pero que también tiene que ver con, pues sí, una especie de, pues es un sentido, o sea, como, o sea, como cuando dice sentido no lo dice de broma, o sea, porque es una especie como de instinto, digamos, de alguna manera está algo que está ahí, que es constitutivo, pero ¿a qué va este espanto? O sea, otra vez, sí tiene que ver, creo, mucho con esta, o sea, ¿qué es lo que hemos perdido? O sea, hemos perdido porque justamente lo que perdimos también es la oscuridad, o sea, que estuvimos hablando como en las sesiones anteriores, tiene que ver con esta especie de marca de nacimiento, que es al mismo tiempo la huella de la muerte, pero que al mismo tiempo es, pues, ¿no? Esta oscuridad que es constitutiva. Que también por eso Leo y Cami están insistiendo también en la lectura de Shelley, ¿no? O sea, es esta oscuridad que es constitutiva. Y que de repente, pues justamente, pues no solo olvidamos, sino, o sea, que es el olvido del origen, sino también que justamente toda la cultura es como esta cosa pues sí, ¿no? O sea, yo que Quiñar ahí hay una cosa que a mí me parece muy, muy interesante de sus textos, que siempre hay esta recurrencia a asomarse a eso, a esa oscuridad. O sea, pero, y que lo está haciendo obviamente a través de, que es muy interesante, creo, la manera en la que lo hace, porque también el mismo trabajo de escritura, o sea, la misma manera en la que está escribiendo y está planteando las cosas, pues también es una especie de protocolo pues, de entrada a esa oscuridad, ¿no? O sea, creo que hay, o sea, porque también está hablando además siempre pues, de algo, lo voy a decir con de pues una especie de lógica de la sensación, es decir, algo que pasa como un proceso del cuerpo, ¿no? Y aquí habría una cosa que también me gustaría como apuntalar, que es justamente esta cercanía, esto extático que me gustaría insistir mucho, y que justamente esto de los siniestros, pues también por eso, o sea, está muy vinculado esto de espanto a lo siniestro, obviamente que por ahí también cita Freud y estas cosas, pero que tiene que ver justo, más bien con entender lo siniestro y entender este espanto, también por eso la vinculación con el arte, con lo sublime, ¿no? Por un lado, y con la angustia también. Pero esta angustia ontológica, es decir, como esto sublime que justamente lo que hace, ¿no? O esto extático que lo que hace es, pues, hacernos asomar a esta oscuridad constitutiva. Y por eso la angustia en este sentido, como fuerte, si ustedes quieren heideggeriano, o sea, también de este planteamiento, o sea, como de este cuestionamiento por la existencia, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es como muy, muy interesante como este concepto del espanto, ¿no? ¿Por qué eso? Porque ahora, o sea, estas cosas por eso el arte es algo que espanta, ¿no? O sea, como tendría que espantar, ¿no? O sea, o eso, como hemos perdido, o sea, por eso es la figura de los paleolíticos, ¿no? La recurrencia de los paleolíticos es muy importante, porque ¿cómo está el espanto ahí? Es decir, un asombro, pero que otra vez no es este asombro falso del que de repente hablamos en filosofía de, ay, qué asombroso, o sea, no, es el asombro como que las cosas te estallan en la cara y al mismo tiempo, por eso digo que tiene que ver mucho más con lo sublime, ¿no? Que es justo pues, esta cosa pues, que sabes que te sobrepasa y que, ¿no? Y que está ahí y que además hay como esta fascinación, que es esta atracción y al mismo tiempo este retraimiento, ¿no? Y como todas las cosas que hacemos, o sea, como de repente han perdido esto. O sea, el erotismo, ¿no? O sea, el arte,
cuando se vuelve nada más una mercancía, o sea, como una serie de cosas donde justamente o sea, como toda esta posibilidad de experiencia de lo otro, o sea, se ha perdido. ¿No? O sea, por eso es como interesante también ver como los ejemplos que pone, ¿no? Pues también por eso yo creo que también o sea, muchos de los ejemplos son danzabuto, porque justo no es, por esto que decíamos también, que no tiene que ver con una convención como estética, más bien tiene que ver con estas experiencias límite también, o sea, como la danza también es esta experiencia límite. Pero un poco eso, o sea, un poco lo que tenemos que decir que habría que recuperar ese espanto. Claro. Claro, porque incluso pareciera que toda esta proliferación de las formas de subjetividad moderna, justo lo primero que hacen es clausurar toda aquella experiencia que tenga que ver con la angustia, con el límite, este imperativo perpetuo a estar en una especie de orden, de armonía, de equilibrio, justo para producir. El espanto pone en cuestión esta manera de estar en el mundo, pues, ¿no? Sí, o sea, como que es algo que no, pues no sé, o sea, que justo, pues tiene que ver mucho otra vez con este pues, dominio, ¿no? Como de la subjetividad, ¿no? Claro. Que también es lo que nos tiene donde estamos, ¿no? O sea, un poco también, o sea, también por eso es interesante como esta cosa que está señalando Sofi de pues, esta vuelta al origen, ¿no? Pero ¿qué es esta vuelta al origen? Sino estar de esta forma en el mundo. Claro. Que otra vez, que no es como, que además lo que es interesante también es eso, o sea, como no es Blancanieves, tampoco. O sea, porque de repente pues, esta vuelta al origen, ¿no? Pues no es de que, ay, no, o sea, no es eso. No es eso tampoco. ¿No? Más bien es todas estas intensidades y estas como fuerzas y esta caos y esta, ¿no? O sea, es abrazar el caos que está en nosotros. Y que justo es esta cosa, que es, digo, por retomar lo que vimos en las otras clases, en las clases de ontología, que justo esa es la no domesticación. Cuando puedes, ¿no? Abrazar ese caos. O sea, y abrazar el caos no es, ay, hago lo que sea, o sea, no, es también, o sea, abrazar el caos también es dirigirlo y darle forma, ¿no? Pero sí es también este espanto de uno mismo, o sea, también, o sea, eso, ¿no? O sea, que también por eso es la danza es eso también, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo, también es espantarse de uno, eso es un poco también, o eso, no nada más ahí, sino igual eso, lo que puedes sentir por alguien, ¿no? O sea, como pues, espantarte de algo que sientes por alguien. Pero ahora con toda esta domesticación y toda esta, ¿no? Así políticamente correcto y toda esta, pues, clausura de los afectos o de la, ¿no? De la emoción, ¿no? De la emotividad, o sea, con toda esta, ¿no? Así hay que ser como, o sea, todo tiene que ser light y todo tiene que ser como, ¿no? Porque, pues eso, si te desbordas un poquito, pues ya eres un neurótico, o eres un histérico, o eres un, ¿no? O sea, como también toda esta... Pues fíjate, es que qué interesante, porque además los primeros días del confinamiento, no sé ustedes cómo lo vivieron, pero de pronto este imperativo de ser productivo, o sea, a mí me pareció que las instituciones educativas cayeron en un orden de tiranía afectiva increíble, pues, o sea, de pronto esta cosa como de, no, manténganse bien, y sigan produciendo y sigan mandando, o sea, de pronto, ahorita más o menos las cosas están aparentemente estabilizadas, pero la transferencia del mundo presencial al virtual generó una serie de prácticas de punitivas, de vigilancia, o sea, te lo digo como un poco en sentido personal, me pasó en el CENART, que cada semana, casi prácticamente cada tercer día me estaban mandando un mensaje de, bueno, ¿y cómo te está yendo con los estudiantes? Bueno, y necesito que también, si necesitan contención, por favor, hables con ellos. Es como de, o sea, y si paramos, o sea... Y a ti no te afecta, ¿no? No, exacto, todo puede pasar, pero el docente tiene que estar bien, ¿no? No le pasa nada, que además así es como piensa todo el mundo, ¿no? Así como, pero tú, así a ti no te pasa nada y además les tienes que dar contención y... O sea, sí, a ti no te tiene que estar pasando nada. Y justo, y al final del día era como, hubo un pánico generalizado, sobre todo en la esfera institucional, pánico generalizado a parar.
o sea, al contrario, pareciera que más se recrudecieron las formas de trabajo en esos momentos, pues eso no puede haber caos, ¿eh? No, el orden, pero aunque se nos esté viniendo el mundo encima por entre las ventanas, mantengamos el orden, ¿eh? Tenemos que seguir y cumplir con horarios. O sea, de pronto fue una cosa increíble cómo se volvió tiránico y un poco esta ansiedad de no poder tronar, ¿no? No hay, o sea, tronar en el sentido de que no podía uno permitirse de ninguna manera el pánico y el miedo y el espanto ante lo que irrumpe, pues lo totalmente otro que de pronto irrumpe y puede tocar como sea, ¿no? Claro, sí. Y una preguntita nada más que quería consultarte. Esta cuestión de Schelling de la oscuridad constitutiva, ¿en dónde puedo yo como consultar qué texto está? ¿Cómo? En el ensayo sobre la libertad. ¿Cómo es? Investigaciones filosóficas acerca de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Sí. La esencia de la libertad. Sí, ok, ahí está en la libertad, listo. En las edades del mundo también. En las edades del mundo, sí lo vi, pero no, creo que como las edades del mundo es más fragmentario, de pronto me cuesta mucho trabajo ahí agarrar la onda de la categoría, pero voy con el de la libertad también. Muchas gracias. Sí, creo que ahí empieza, porque ahí es donde empieza a plantear lo del fundamento de la libertad y luego ya lo explota después, ¿no? Bueno, Ernesto y luego Leo. Bueno, nada más un poco como para retomar, ¿no? La idea de espanto, me parece, sí estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto. Me parece, en efecto, esencial cómo lo han matizado y cómo lo recuperó la compañera Sofía, ¿no? Porque a lo largo de la obra de Quiñart, o sea, ya puede ser la falta o ya puede ser la pérdida, pero ahí está, ¿no? Y entonces lo que refiere Quiñart en una de sus páginas de este mismo libro es que toda obra está constituida por esa pérdida, pero es una pérdida sin objeto, ¿sí? Y entonces eso es lo que lo vuelve más interesante, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que perdemos, ¿sí? Y entonces parece que es ahí donde se estructura, se constituye este sentido. Me gusta como lo dijo Leo, sí, porque es un sentido, en efecto, es una constitución ontológica de ese espanto, ¿no? Y uno de los ejemplos que creo que el mismo Quiñart pone, o sea, que narra además de una manera, pues como siempre, ¿no? Bellísima, chulísima, todo, es como este momento en donde está hablando de una gata, ¿no? Que entra con un pajarillo en su boca y corre un hilito de sangre por su hocico y trata de evitar que se meta en los cuartos, en las habitaciones, y después en la noche escucha un ruido, porque la gata está encinta, ¿sí? Y descubre que la gata se ha comido a todas sus crías, ¿sí? Y entonces termina Quiñart esa frase, ¿no? Así, me puse a pensar en los deseos de mi madre. Así, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa puede ser el espanto, ¿no? Sino darse cuenta de lo que implica la gestación, la separación, la idea que mastica a lo largo del texto, ¿no? Tanto el continente como el contenido, el no saberse, ¿sí? El querer regresar. No sé, creo que ahí está como uno de los gestos más específicos para entender la idea de espanto. Okay. Leo. Solo para conectarla con el curso de ontología, ¿no? Y pensando con Sloterdijk, como el espanto tampoco es lo monstruoso, ¿no? No es o lo extremo, ¿no? Como dice Sloterdijk, no un orden de, no sé, como lo espantoso del hombre no es que pueda, digamos, mutar en formas cada vez más, no sé, extrañas o extremas, sino la posibilidad misma de mutar, ¿no? Como, por ejemplo, en la oración de Pico, ¿no? Lo monstruoso, lo espantoso del hombre no es que ser un ángel y un animal a la vez, ¿no? Sino la capacidad o la apertura que pueda
que tiene, de tal manera que puede llegar a ser indeterminado, ¿no? Nada más era ese como pequeño punto. Sí, un poco así como también en este sentido de como repensar el espanto de otra manera. Yo creo que un poco también todo lo que está planteando Piñar es que, o bueno, una de las cosas que también estaría planteando con el espanto, que justamente es la emoción de la creación. Es lo que mueve a la creación. O sea, sin espanto no hay creación. O sea, sin espanto no hay cuevas. No hubieran surgido las cuevas. Sin espanto no hay, o sea, no hay arte. No hay, o sea, no hay arte y tampoco hay amor y tampoco hay como, no, estas cosas que son como, y tampoco hay pensamiento. Que tiene que haber espanto. Porque justamente esta experiencia de extrañamiento, o sea, si no hay extrañamiento y si no hay como, ¿no? Dejar de ver como uno ve y más bien ser visto por lo otro, entonces no hay. Eso es el espanto. Alvar, si no hay espanto no hay cine. Yo justo tengo como una duda, porque tuve que salir tantito y ya no pude escuchar unas cosas, pero, o sea, justo el espanto no, entonces no podría ser, o sea, es un instante, ¿no? No podría ser un estado que continúa porque justamente, o sea, por lo que entiendo de esta cuestión de la extrañeza que engulle y lo desconocido, o sea, al volverse conocido ya no tendría esta cualidad de espanto, ¿no? Entonces el espanto simplemente es momentáneo, es este punto de desconocimiento a algo, pero que no va a devenir en conocido, sino que se mantiene en lo desconocido. Y por esa cuestión también, o sea, pienso justo en el arte y en ahorita que están hablando de las edades del tiempo y del oscuro del origen, pues es justo esto, ¿no? Porque, o sea, eso nunca se va a volver lo cercano ni lo conocido porque perdería su cualidad de sublime también, ¿no? Entonces, solo era esa mi cuestión. Sí. Y justo es eso, y es esta cosa que ya habíamos dicho también, esto de que, pues, de que te tiemble la mano cuando escribes, ¿no? O la cámara cuando filmas. O sea, que es grande, o sea, que no es como, ¿no? O sea, o el cuerpo justamente en el buto, o ¿no? O en la danza de Pina Bausch, o sea, la torpeza, todas estas, por eso todas estas referencias, el espanto es eso. O saber justamente que eso, o sea, siempre queda desconocido, ¿no? Siempre está indeterminado, o sea, que otra vez que solo es como solo es asomarse a algo. Pero el punto es que sin ese asomo, sin ese espanto, no hay creación. No hay creación y no hay pensamiento. Claro, tiene toda relación además con lo que comentabas ayer a propósito de Deleuze, con respecto a... Claro, lo que pasa es que el mecanismo de la ciencia, al partir de un estado de cosas, precisamente no hay espanto. Incluso si lo hubiera, la ciencia tendría como finalidad clausurar el espanto, hacer de lo desconocido algo conocido y en ese sentido integrarlo a una inteligibilidad humana en principio, pues, ¿no? Exacto. El arte y la filosofía precisamente tienen van al caos, tú lo comentabas ayer, ¿no? Es decir, se permiten de alguna manera encarar digamos, ese espanto, pero ese espanto, esa angustia que es ontológica, digamos, no es ahí tal vez, cuando digo ontológica me refiero como este afecto que tiene que ver existencialmente con la pregunta por nuestro lugar en el mundo, ante lo otro, pues, ¿no? Comentábamos ayer la filosofía y ahí está por eso tan cerca del arte porque va al caos, decías tú, ¿no? Es decir, sí se permite de alguna manera encarar ese lugar, pero además a partir de allí crea, o sea, vamos, si no es por eso, no hay filosofía, no hay arte, no hay acto de creación. Si no hay ese permitirse, esa apertura hacia lo otro, hacia ese sentido del espanto. Lo desconocido, claro, ¿no? Yo creo que lo desconocido acontece, es un poco también, esto de ampliar la percepción pues tiene también por eso un doble movimiento, porque es lo que hace que se disloque eso, ¿no? Sí, bueno, no hay eso, o sea, sin espanto, pues no tenemos un Tarkovsky, no tenemos un Belatar, no tenemos un Caravaggio, no tenemos, ¿no? Un Zurbarán, o sea, que ya lo habíamos hablado en la pintura, porque es oscuridad, sino de eso, justamente, ¿no? A Bacon, que decía eso, ¿no? A mí lo que me sorprende cuando entro una carnicería es ver que no estoy yo ahí en vez del animal.
Ok, 184. Bueno, un gran rey que justamente, si alguien está espantado todo el tiempo, es gran rey, ¿no? O sea, ok, la idea de la danza, según Gutiérrez, ¿no? Estoy en la 184. No contar nada más que el deseo. Es decir, hacer que el cuerpo humano surja de la noche donde se origina. Suprimir los decorados, proscribir los vestuarios coloridos, los collares, los brazaletes, los peinados. Poner de relieve la piel y blanquearla. Blanco sobre fondo negro. La danza romántica fue la contemporánea exacta de la invención del espectáculo tauromáquico en España y en Francia. Ya no quiere ninguna anécdota. Simplemente se consagra a la belleza de los cuerpos y a la belleza de la matanza. Ya, grillos, ¿no? Grillos, ¿no? ¿Nadie? ¿Nada? Pues esa belleza de la matanza es como ese amor al abandono, ¿no? Que también menciona Quiñar anteriormente, y creo que es como entregarse como totalmente como a ese espanto, ¿no? Como a ese, como a esa dulzura a la vez. Sí. Y también, o bueno, estaba pensando que acá también es justo este paso que decías, ¿no? O sea, como ir de eso a una forma, ¿no? Como no esto fijo, ¿no? Pero como sí de formar, ¿no? Como una danza que exprese eso, ¿no? Como justo ese caos no es, o sea, no como esto que decíamos, no es lo monstruoso, no es lo extremo, no es como algo que, ¿no? Aunque sea irrepresentable, puede ser expresado, ¿no? Entonces una danza que pueda expresar ese movimiento, ¿no? O sea, llevar al cuerpo pues sí, a esa experiencia, ¿no? Y que abra eso, ¿no? Es un poco igual, ¿no? Como lo que hablábamos igual un poco ayer, de que no se trata de un espacio geográfico, ¿no? Sino lo que llamas existenciario, ¿no? Que habías llamado así en otra ocasión, existenciario danzarín, ¿no? Como justo en ese momento se abre ese etos, ¿no? De otra expresión del mundo, ¿no? Otra forma de ser en el mundo, de moverse, ¿no? Un movimiento que acontece en esa pieza dancística o musical, ¿no? Que abre espacio, ¿no? Que da lugar a, ¿no? A algo que no está tan bien. O sea, que eso es como, sí, que es una existencia danzarina, ¿no? Podemos tener eso o no, ¿no? Dice, estoy en la 192, digo, ya para ir cerrando. Dice, el lugar de la danza no es todavía un lugar. La escena no está abierta en la escena. El lugar de la danza es un tiempo. Es el tiempo que pasa de la sombra a la luz. Y ahí todas las capas. El surgimiento del mundo, nuestro nacimiento, el primer movimiento, ¿no? O sea... Dice, esto está increíble. Hay dos cosas muy increíbles acá. Más adelante. Bueno, si quieren leer algo, díganme. 197. Los que danzan destruyen a medida que danzan sus rostros. Y eso lo habíamos dicho. Esta cosa de, ¿no? De ser, que está más cercana al cuerpo sin órganos que a, ¿no? Y que justamente tiene que ver con esto, con la derrostrificación, ¿no? Los que danzan destruyen, y lo que quiere decir eso, que justamente es la no subjetividad, ¿no? Los que danzan destruyen a medida que danzan sus rostros, ya sumergidos en el agua negra del escenario, donde tratan de comenzar a moverse en los límites de lo posible. Los que miran a los que danzan también pierden sus rostros, progresivamente, a su vez en la negrura de la sala, donde tratan de entrever las caras, los rasgos, los senos, las nalgas, los sexos poco a poco sumergidos de los que danzan, que se doblan, que se elevan. Es necesario de pronto caer de rodillas en el borde del escenario que la luz va a iluminar. Y luego dice, danzar es suplicar. Y aquí justamente con toda la analogía que hemos estado haciendo también, que está como bordeando el texto también, que también por eso es muy bataileano,
¿no? Porque siempre también está esta cuestión como mística bordeando el texto, ¿no? Y que esto es muy bonito, y con esto siempre me acuerdo de Migue, ¿no? Ya saben, bueno, ya saben quién es Migue. Danzar es suplicar. Dice, un día, al final, un día, comienzos de este siglo, hace una decena de años, en Estocolmo, el embajador de Francia me llevó a la pequeña iglesia católica que se encuentra al lado de la embajada. Apoya su dedo en los labios, empuja la contrapuerta de cuero, apoya la palma de su mano en mi espalda para hacerme avanzar en la penumbra y de repente, haciéndome de nuevo señas de que me calle, me muestra frente al altar a Ekman Bergman, que estaba allí solo, de rodillas, esperando. Había sido hijo de un pastor. Todos los días iba a arrodillarse allí, en silencio, 1 hora, 2 horas, al borde del coro. Y yo esperé, mirándolo esperar. Pienso que se puede decir que danzaba. Denso, rígido, huraño, completamente inmóvil, simplemente con el rostro levantado hacia la luz del cirio, encendido sobre el altar. Grillos, ¿no? Preguntas, comentarios. Es que no está fácil, pues, o sea, quiero decir, no es una manera fácil de pensar la danza en realidad, o sea, una manera, quiero decir, no hay una salida fácil en el sentido de que no es el movimiento, la emoción no es el movimiento más obvio. Este cuadro es contundente en ese sentido, pues, ¿no? Está arrodillado y sin embargo está danzando. Y sin embargo hay emoción y él visiblemente no se mueve, pues. Entonces, esa zona que siempre está como atravesando el texto con respecto a lo que es la danza, siempre es esa zona que está en el intersticio, pues, sí es movimiento y es movimiento originario, y sin embargo ese movimiento originario no es siempre el obvio, no es siempre el más visible, pues, ¿no? No necesariamente es visible, ¿no? No necesariamente es visible, exacto, sí. Con la experiencia interior, ¿no? Mucho. Claro. O sea, que hay mucho. Exacto. Sí. Experiencia interior, ¿no? Exacto. Un poco siguiendo esto que acaban de comentar, ¿puedo leer un fragmento? Sí, claro. Está en la 192. Hay ruido, pero bueno. Dice, el lugar de la danza no es todavía un lugar. La escena no está abierta en la escena. El lugar de la danza es un tiempo. Es el tiempo que pasa de la sombra a la luz, ¿no? Y justo es esa interzona, ¿no? O sea, como no es esto que puede ser ubicable geográficamente o una representación, o sea, no, sino que precisamente es este entre, ¿no? De algo que no es localizable, pero porque está siempre resistiéndose, pero sin embargo es ese impulso que se expresa, ¿no? Entonces también, o sea, como creo que un poco eso, siguiendo lo que acaba de decir Jonathan, ¿no? Como este movimiento que está ocurriendo en fuerzas interiores, ¿no? Aunque parezca que alguien no se está moviendo, ¿no? No sé, y que rompe con todo el esquema de justo de escena, de escenario, aquí hay una historia que está ocurriendo en este cuadrito, o sea, ¿no? Y no, más bien que es algo que atraviesa muchos espacios como dimensiones del cuerpo también, ¿no? Sí, es ese punto anterior al movimiento, o sea, como que también es como a que se... Pero que además tiene una cosa muy bonita, porque, o sea, en la danza, pues nunca sabes qué va a pasar. O sea, como, aunque lo tenga súper ensayado, pero siempre es como, pues siempre es el azar, siempre es el caos, siempre es abrir el espacio. También por eso que dices es muy interesante, porque tiene una dimensión ontológica, ¿no? También, ¿no? Ok, gracias, Camila. ¿Alvar? Sí, yo igual, relacionado a lo que dijo Jonathan y Cami, igual en el capítulo 14, en la página 160, bueno, un poquito antes dice, siempre hay un espacio perdido que aparece. Hay que dejar siempre un episodio faltante en la narración, como la imagen que falta, que está en nuestro origen. Y ahora sí, en la 160 dice, la ribera entre la tierra y el mar es la frontera entre el código y la locura, entre el relato y la danza. La ribera es también la línea de tinieblas. Y creo que es justamente esto que dice Jonathan, ¿no? La cuestión del baile también en lo inmóvil y estos espacios que no pueden ser, no sé, pensándolo como territorializados, sino simplemente o sea, permanecen
desconocidos, pero son necesarios para que algo se dé, ¿no? Que eso sería justo la danza. Me gusta mucho que use el punto de tinieblas, porque justo en toda esta analogía que ha hecho entre escenario, fuera de escenario, luz y sombras, la danza justo está entre estas tinieblas de lo visible y lo no visible, ¿no? Y lo podemos extender justo a todo lo que hemos estado hablando ahorita. Ya. Sí, muy bien. Ok, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta más bien. Ajá. Bueno, hemos visto también que en Deleuze este intervalo tiene una noción muy específica, ¿no? Que se ha discutido en otras clases de ontología, específicamente el aión. Entonces, pues me preguntaba si el aión y el auristo, este indefinido que presenta Quignard, pues eso, tendrían al menos un aire de familia, un aire de proximidad. Ajá, son conceptos que se juegan en vecindad, o cuál sería su distancia, pues, problemática, conceptual, filosófica. Me interesa eso en específico, ¿no? La distancia entre el auristo y el aión. Aquí lo podemos como construir entre todos, pero yo creo que hay una distancia fundamental. Lo auristo, o sea, como no acontece. O sea, es algo que es una especie de no tiempo. O sea, es lo anterior, o sea, ¿no? O sea, como va a Quiñar así de lo anterior, ¿no? O sea, como es lo anterior, o sea. Y aión es el tiempo del acontecimiento para él. Yo creo que son distintos. No sé, creo que si no sé, ¿alguien piensa otra cosa? Grillos, ¿no? Bueno, me lo planteaba porque finalmente los dos conceptos resultan de la paradoja, ¿no? Del desprendimiento de dos movimientos también, como se mencionaba antes, ¿sí? Así como es este tiempo punteado al que se refiere Deleuze, y que en Lógica del Sentido dice, es que el aión es el tiempo del actor, ¿no? ¿Sí? Es ese momento en el que todavía no llega, ¿sí? Y se desprende de cada momento, de cada contraefectuación, lo refiere así, se desprende una serie de virtualidades. Y entonces, cuando Quignard habla acá del aión, de lo indefinido, como un presente pasado, pues despliega también este movimiento de las olas, ¿no? O sea, dice, no se puede decir que sea la planta que nace o la planta que cae, la ola que sale o la ola que regresa, ¿no? Entonces, yo cuando los he estado leyendo, pues me remiten así como a un modelo general del pliegue, ¿no? Sí. Pliegue y repliegue. Sí, pero esto de la danza ahorita tiene que ver, o sea, creo que hay una diferencia, o sea, como que sí hay una diferencia, porque no sé si están como, o sea, si bien sí hay puntos que podemos pensar que son, que son, o sea, esto que acabas de decir del aión, tú mismo lo acabas de decir, eso acontece en la danza, ¿no? Acontece en la danza, en el actor, en la cita además dice el actor, el bailarín, está en el tiempo del aión, ¿no? Chalala, ¿no? ¿Sí? Pero ya está hablando del arte dancístico, donde acontece. Y justamente esta danza aurista, ¿no? Es una danza que es anterior al origen. Es decir, en ese sentido es o sea, el pensamiento de Quignard tiene una cosa que es más, no solo es ontológica, sino es, pues eso, ¿no? Lo voy a decir cosmológico porque no sé qué palabra utiliza, que no es mitológico. O sea, pero es algo que es o sea, que no tiene que ver, que es no humano, vaya, o sea, por decirlo con lo que nos encanta, ¿no? Que es inhumano, es anterior al hombre. Pero sí tiene que ver con o sea, con pues eso, ¿no? Por eso esta danza ahorita tiene que ver más con esta danza del origen, con algo que sí se puede como, ¿no? Traer en el arte, pero que no es lo mismo.
Pues eso justamente es lo que ya, o sea, como, porque acuérdate, es esa, ¿no? O sea, como, es esta que puede ser al origen también, ¿no? Es un poco, ahorita que te escucho, Sonia, me haces pensar también cuando Quiñar en algún momento hace la alusión al Shiva Nataraja, que es como esta, Shiva no es alguien, pues, o sea, no es un bailarín humano. Shiva es este elemento de destrucción, pues, de destrucción y de renacimiento del cosmos, pues, y efectivamente digamos, puede haber una danza que haga alusión a esas fuerzas, pero en realidad la cuestión es que esa danza del Shiva Nataraja es una danza, por decirle por lo pronto, cósmica, pues, o sea, no son las fuerzas, son todas las fuerzas que están chocando y en conflicto y son totalmente previas al origen, en el sentido de que, pues, por ese choque de fuerzas, que hay origen y que hay destrucción, y que hay origen y que hay destrucción, es como estas fuerzas que están totalmente fuera de lo humano, pues, ¿no? Y un poco ese es el asunto de Shiva Nataraja, que es una danza perpetua que tiene que ver con ese choque de fuerzas, ¿no? Sí, claro. Además, como en términos de, ¿no? La aurista tiene, o sea, sí tiene que ver mucho con esto anterior, que en términos de Schelling es de lo que habla en las edades del mundo, ¿no? Que es esto que solo, este pasado que solo podemos abordar. Porque quién sabe qué es, ¿no? ¿Sí? O sea, que es el caos, ¿no? Pero además habíamos dicho en el texto justamente esta diferencia, ¿no? Que está la danza aurista, ¿no? Que es justamente esta danza anterior a lo humano, ya, ¿no? Y que pues sí tiene que ver con las fuerzas, si quieren, con los planetas, para que tengamos una imagen en la cabeza de algo, ¿no? Y luego está la danza perdida, que es también anterior, pero la danza perdida es la anterior a nuestro nacimiento. Y luego está la danza humana. ¿Sí? O sea, Ayón, ¿dónde estaría? Pues en la danza humana. Eso es lo que me hace ruido precisamente, porque, o sea, el Ayón como tiempo del acontecimiento, ¿sí? O sea, el acontecimiento no es humano, ¿sí? El acontecimiento es subjetivo, precisamente preindividual. Entonces, tengo la impresión de que, o sea, sí, en efecto, se tienen que pensar de modo distinto, pero la pregunta es cómo podemos pensarlos distintos, ¿no? Si los dos refieren tiempos que no tienen que ver con lo antropológico. Otra vez, el aurista no acontece. Es la condición de que es como la eternidad. Es que un poco lo que tienes que pensar, Ernesto, es que es heterocronía, son diferentes tiempos. Pues uno es Cronos, uno es ¿no? Aurista, y otro es Ayón. O sea, Ayón es una intersección, es algo que de repente atraviesa los tiempos. Que atraviesa Cronos. Por eso es este tiempo también del aún no y el ya tarde, que ese es el tiempo del acontecimiento, porque no es cronológico, que rompe con el tiempo cronológico. Ayón lo que va a hacer es romper con el tiempo cronológico. Es un tiempo dentro del tiempo, que se parece mucho al tiempo de la música humana. ¿No? Pero esto otro, ahí está, ¿no? Es un no tiempo, no es cronológico. A ver, nada más para ensayar una posibilidad de explicar eso, ¿no? Solo como pareciera, por ejemplo, cuando uno se acerca del pareciera que estos tiempos, Ayón y Cronos, incluso, no recuerdo ahorita, pero me parece que habría que agregarle el Kairos, pues, porque son, en realidad, estos tres tiempos, me hace pensar que se interrelacionan. Un poco el punto es que para poder hacer inteligible que hay un no tiempo, que hay un Ayón, en principio, si bien es cierto que rompe el Cronos, es porque hay Cronos que se puede hacer inteligible el Ayón. O sea, hay una dependencia un poco, hay una copertenencia, pues, de estos tiempos que efectivamente sí rompe, o sea, yo un poco creo que por ahí va tal vez la pregunta de Ernesto, que efectivamente rompe con un tiempo teleológico, con una mirada humana, pero la posibilidad de hacer inteligible esa ruptura es porque existe, o sea, porque hay una cierta copertenencia entre estos tres tiempos, en la medida que porque el Ayón acontece, se hace inteligible ese acontecimiento porque hay un Cronos que ha sido roto, pues, y lo que creo que entiendo que dice Sonia es que esta danza aurista está
previa a esa posibilidad, a esa copertenencia de ser inteligibles estos otros tiempos, ¿no? Y que además son simultáneos. Un poco el punto es de que lo que nos cuesta mucho trabajo pensar es, ese tiempo sigue estando ahí, o ese no tiempo. Ahorita sigue estando ahí. Es lo que no podemos pensar. Que sigue estando ahí, con Cronos, con la posibilidad de Aion, con Kairos, con todo. Por eso no hay contradicción. Pero tampoco es Aion. Es la condición de que haya Aion. Creo. No sé. Tampoco es Claro, sí. Leo. Sí. Leo, ¿no? Así no. La apaga, ¿no? Apaga su cámara. Ay, ¿no? Así no. No, declino, estoy escuchándolos muy atentamente. No, pues muchas gracias, ¿eh? O sea, realmente creo que ahora, o sea, pues eso, habría que pensar un poco más el auristo. Sí, ajá, sí, pero eso, ¿no? O sea, entonces, si quisiéramos definirlo, no podríamos tampoco acercarnos a esta idea de eternidad, ¿no? O sea, no estamos hablando de la eternidad. No, es que lo eterno es lo que está fuera del tiempo. Otra vez, lo eterno es lo que está fuera, o sea, por decirlo de una manera para que entendernos, porque obviamente no es un no tiempo, ¿no? Bueno, es la eternidad o ese no tiempo del infundamento. Yo así lo entiendo. Yo así lo entiendo. No, pues muchas gracias, ¿eh? ¿Qué es eso? Sí. ¿Quién sabe? ¿No? Sí, sí. Pero, ¿no? Pero sí, o sea, un poco, otra vez, es que la eternidad es lo que, o sea, es que eso es lo que también tenemos malentendido. La eternidad está fuera del tiempo. No es lo que dura todo el tiempo, ¿no? Eso es otra cosa, es lo que es perenne, ¿no? Pero justamente la eternidad es atemporal. Ahora, pensar que solo está el tiempo humano, o sea, que solo está Cronos, que es el tiempo cronológico, también, ¿no? Como o sea, están los diferentes, puede estar Aion, ¿no? Acontecer Aion, ¿no? Que es el acontecimiento, que es otra cosa, ¿no? Puede estar, ¿no? Pero pues es un tiempo que es otra vez, ¿no? Lo que es absolutamente anterior. Aquí hay esas formas de tiempo que podemos como localizar y también de espacios. Es que no hay nada, o sea, es el tiempo de la nada. Bueno, no sé. Ay. Ya nos debrayamos al final, perdón. Ay. No, sí, muchas gracias, de verdad. Había que pensarlo. Gracias. Bueno, sí, no está fácil, pero bueno, es que Quiñares, o sea, hay que pensar mucho, o sea, Quiñares está, no sé, como que creo que también esta cosa que tiene con la mitología hace que llegue a plantear cosas que son, ¿no? Que están en esto espanto, ¿no? Están en esto indeterminado, están en esto, ¿no? En esto que dice Schelling muy bonito en las edades del mundo, ¿no? Justo este pasado solo lo podemos fabular, ¿no? Creo que está muy ahí él, o sea, como planteando esas cosas muy desde ahí. Y como pero, sí pero cuando habla de lo anterior, de lo aristóteles, quiere ir a ese pasado. Eso que Schelling llama pasado, pero es que es un pasado absoluto, o sea, que no es el pasado cronológico, sino un pasado o sea, el pasado, así, ¿no? Pero que sigue siendo, o sea, que eso es lo increíble también. Por eso digo que o sea, eso está muy en Schelling también, cómo eso sigue siendo. Por eso es heterocrónico, hay una simultaneidad ahí. Por eso el origen y ahorita son simultáneos. Pero no quiere decir ¿no? Que necesariamente pues no sé, que se crucen. No sé. Sí, pero además creo que es interesante esa experiencia de impensabilidad. O sea, me parece que tiene mucho que ver también con esta sensación de espanto. Me refiero ahorita como a esta pequeña cita, este pequeño fragmento donde dice, es que tiene que ver con el vértigo, pues, o sea, hay una sensación
hay una sensación de vértigo ante la impensabilidad de esa cosa que estás diciendo, que efectivamente no podemos pensar y sin embargo la enunciamos. Es decir, está esa eternidad que es una eternidad absoluta, fuera de tiempo, y sin embargo al momento de intentar asirla, justo en el intento de asirla se va y se escurre por entre los dedos. Pues es que es impensable. Incluso creo yo que un poco lo que creo que también es muy valioso de discutirla es que no sé si a ustedes les pasa, pero de pronto te lleva a una sensación de vértigo, o sea, te lleva a una sensación de impensabilidad, que estás en el roce, que estás en una especie de límite que por más esfuerzo que hagas de asir, lo que te queda es una sensación. O sea, en realidad lo único que puede quedarte a partir de intentar hacer asibles es la sensación, ¿no? ¿Cuál? El espanto, Sí. la angustia. Exacto. ¿No? Cami, no te hagas, te toca cerrar. Ay, bueno, o sea, un poco quizás abonando a la clave mítica, pues justo, ¿no? O sea, Cronos, Kairos y Aion son una generación de titanes que llega muchísimo después, ¿no? O sea, pero de los primeros hijos de Caos es Noche, ¿no? Justo es Nyx. Y Nyx es la madre de muerte, dulzura, oscuridad, ¿no? O sea, todas estas cosas, ¿no? De la luz también, ¿no? De la noche también nace luz, brillo, resplandor, ¿no? Y todos esos, bueno, que ni siquiera son titanes, ¿no? Son como fuerzas anteriores a los titanes, ¿no? Siguen estando, ¿no? O sea, como, y ya otras generaciones después, ¿no? Ya después de Gea y Urano y todos esos chavos que conocemos, ya es que llega Cronos, ¿no? O sea, pero mucho, mucho después, ¿no? Pero antes, ¿no? Están discordia, ¿no? Venganza, y al mismo tiempo también, también es madre de amistad, ¿no? O sea, como la amistad, el engaño, la noche, la luz, ¿no? Todo eso es anterior, ¿no? Y es anterior al tiempo, justo, ¿no? O a cualquier forma de tiempo, ¿no? Y creo que eso es bonito como pensarlo quizás como en esta línea genealógica de dioses, porque creo que es lo que nos permite también entender un poco como nuestro lugar en ese atravesamiento de fuerzas, ¿no? Y, y justo, ¿no? O sea, Shiva o la danza de Kali, ¿no? Todo eso también en la mitología védica es muchísimo tiempo antes, ¿no? O sea, como es algo a lo que de algún modo es como irrecuperable, ¿no? Pero que a la vez está como resonando en pequeños gestos, ¿no? Que precisamente pueden acontecer ya en el tiempo iónico, ¿no? O acontecer en Ananke, ¿no? Que es como el tiempo sin tiempo, ¿no? O sea, como en toda esa relación, pero que de algún modo siempre está como al acecho, ¿no? O sea, la noche siempre está al acecho. Es la madre de himnos, ¿no? Del sueño también, ¿no? Y como es algo que nos acompaña en esa sombra de las imágenes, pero que no necesariamente no se puede, pero justo no es lo que se revela, ¿no? Sino al revés, ¿no? No sé. Gracias. Muy bien. Muy bien, pues bueno, la próxima vemos el odio a la música, ¿no? Empezamos a ver a dónde llegamos. Bueno, gracias chicos. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Ay, gracias. Gracias.